Con el periodista y analista político José Carlos Requena para precisamente analizar un poco la situación y la coyuntura ahora que Pedro Castillo ya ha sido proclamado presidente de la República. ¿Cuáles van a ser los principales retos que va a tener el presidente Castillo en su gobierno a partir del 28 de julio? Falta apenas una semana para que asuma el mando. José Carlos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son los retos que tiene Pedro Castillo como presidente de la República ahora que ya ha sido proclamado? ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Mira, yo creo que el primer reto fundamental va a ser encontrar el modo de canalizar todas estas presiones que se han verbalizado desde el lunes, con más intensidad desde el lunes por la noche, en que se dio la proclamación, en su propio campo. Es decir, uno puede ver mucho desorden, mucho voluntarismo en distintas voces. El reportaje que mostraban hace un rato ustedes mostraba lo que decía un dirigente del partido, lo que decía el señor Bermejo, lo que decía el propio señor Castillo. En consecuencia, creo que una vez que se conozca el gabinete, cuando se conozca también la identidad de quien ocupe el Ministerio de Economía y Finanzas, quizás haya algo más de orden, y esperemos que eso se dé. Quedan muy pocos días para el 28 de julio, y entonces creo que ese es el primer reto, antes de enfrentar los ya mucho más apremiantes, además referidos a la pandemia, por un lado el frente sanitario, por otro el frente económico, y luego ver cómo sortea las expectativas que ha presentado a lo largo de su campaña. Esta retórica, por ejemplo, de darle al pueblo el poder de integrar el gabinete o darle al pueblo el poder de definir la agenda, es algo muy complicado de manejar, ¿no? Porque es un tema súper amplio. Entonces, creo que va a tener que cuadrarse y encontrar el modo de poder guiar todas estas presiones que va a recibir sin duda. Y sumamente importante lo que mencionas, José Carlos, porque él va a tener que luchar además con las expectativas que ha generado su discurso a lo largo de la campaña, tanto en primera vuelta como en la segunda vuelta, una vez que él se siente en el sillón presidencial. Como ya lo hemos conversado en anteriores oportunidades, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Una vez que ya esté sentado en Palacio de Gobierno, probablemente se dé cuenta que algunas de sus propuestas, no ciñéndose además a los compromisos democráticos que ha firmado durante la campaña, no van a ser tan fáciles de cumplir y se va a tener que enfrentar a las expectativas de un electorado que evidentemente ha votado por él buscando cambios, ¿no?, en distintas intensidades, pero que probablemente se muestre descontento cuando no cumpla con la rapidez adecuada con estos cambios que ha prometido. Y creo que hay que ser consciente de tres momentos muy marcados, ¿no? La primera vuelta, con este discurso mucho más radical, en el que incluso se llegaba a comentar la desaparición de algunas instituciones, o se ceñían estrictamente al ideario que fue entendido como plan de gobierno en gran parte de la primera vuelta. En la segunda vuelta ya hay algunos signos de moderación. En este tercer momento, que ya inicia formalmente la proclamación, pero que ya semanas antes era un hecho que se caía de Maduro, lo que le va a tocar es ver efectivamente qué tanto de lo que prometió es manejable, es realista y se puede hacer, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas, como bien dicen, se hace campaña en verso y se gobierna en prosa. Pues vamos a ver cuál es la prosa que escoge el señor Castillo, y ahí para esa prosa efectivamente también va a tener que ver cómo lidia con estas presiones internas. Recordarán la noche del lunes, cuando el señor Castillo sale y da un mensaje de pluralidad, de unidad, de apertura. A los pocos minutos ya salían representantes de Perú Libre para volver a plantear la idea de la Asamblea Constituyente, por ejemplo. Este tipo de cosas seguramente van a ser recurrentes en las próximas semanas. Ahora, es importante precisamente esto que has mencionado de el gobernar en prosa y hacer campaña en verso, porque precisamente hemos escuchado todavía voces dentro de Perú Libre que están muy apegados y están todavía muy aferrados a este verso que hemos escuchado a lo largo de la campaña presidencial,
del cambio constitucional. Esto no va a ser tan sencillo, a pesar de que ellos lo busquen, a pesar de que ellos lo quieran, precisamente porque tiene que haber consenso al interior del Congreso de la República. Pedro Castillo, en el balconazo que dio el lunes, habló de que precisamente los cambios constitucionales se tenían que dar de manera consensuada. Esto va a ser fácil, dado el fraccionamiento y la fragmentación que existe dentro del Congreso de la República y que no le garantizan del todo una gobernabilidad, digamos, llana y tranquila a Pedro Castillo a partir del 28 de julio? Mira, yo no creo que este fetiche de la Asamblea Constituyente sea uno de los temas urgentes, ¿no? Yo creo que es un tema que efectivamente tiene que conversarse, evaluarse, creo que tiene que darse además dentro de los márgenes que delimita la Constitución, y eso es a través del Parlamento. Pero lo que hay que ser consciente, te hablaba hace un rato de 3 momentos. En el primer momento, que es la primera vuelta, las propuestas que hablaban abiertamente de cambios constitucionales, pensando en el electorado en su conjunto, superaban a duras penas el 15%. Había todo un grupo de gente de electorado en el que tú puedes agrupar hasta 14 candidaturas, y si sumas además la gente que votó nulo o blanco y en consecuencia no se sabe su ubicación, pero lo que te quiero decir con esto es que hay que ver bien qué tanta gente realmente busca un cambio constitucional, pero sobre todo si es lo urgente o no, porque aún personas que simpatizan con la idea son conscientes que lo que enfrenta el país en este momento todavía es la emergencia sanitaria y todavía es la reactivación económica, ¿no? Entonces, yo creo que hay que encontrar modos de poder atender esta expectativa y no forzar los momentos, ¿no? Y sobre todo, no invertir todo tu capital político, capital que además la victoria de Pedro Castillo ha sido ajustada, ha sido con muchos votos que se terminaron ubicando ahí más por oposición a Keiko Fujimori que por un endose pleno de su agenda. En consecuencia, creo que tiene que ser consciente de todos estos aspectos para poder tomar una decisión sobre el rumbo que va a tomar esto, ¿no? Y seguramente también va a ser algo que dialogue con el primer ministro o primera ministra que convoque y con su equipo ministerial. Claro, ahora es importante lo del tema del cambio constitucional porque, como bien dices, no es algo que mucha gente considere urgente, pero sí es algo que mucha gente quiere. Las últimas encuestas han mostrado precisamente a un porcentaje importante de personas que quieren cambios, probablemente no tan radicales como una nueva constitución, que es lo que plantea Pedro Castillo y Perú Libre. Sin embargo, sí se requieren cambios. Ahora, hemos visto que en anteriores oportunidades otros presidentes han llegado también con el discurso del cambio constitucional. Hace falta simplemente recordar a Ollanta Humala que antes de firmar la hoja de ruta, él planteaba el cambio constitucional, pero precisamente una vez que se posiciona en Palacio de Gobierno, él se da cuenta que la situación no daba para un cambio constitucional tan radical como él lo había planteado. El mismo panorama prácticamente es el que va a vivir Pedro Castillo. ¿En qué momento se va a poder hablar precisamente de estos cambios, para no hablar de un cambio constitucional, que es lo que quisiera Perú Libre y Pedro Castillo en un primer momento? Bueno, ya que has recordado a Ollanta Humala, recordemos también que de hecho al momento de la juramentación, el 28 de julio del año 2011, en el Congreso lo hizo por la Constitución del año 79. O sea, más gestos aún, digamos que desconocían o que marcaban distancia en la agenda de la Constitución del 93, han estado presentes. Sin embargo, efectivamente luego no fue un tema que volviera a tocar. Creo que el momento es que cuando el Congreso se instale y si la bancada de Perú Libre o si el Ejecutivo considera que hay algún paso que dar en esa dirección, pues lo que toca es presentar un proyecto de ley para cambiar el artículo 206, que es el que faculta además los cambios constitucionales, porque la idea de una asamblea constituyente como tal no es algo que esté estipulado en la Constitución. De hecho, se ve mucho lo que ha pasado en Chile, pero eso fue resultado de una coyuntura, sobre todo de convulsión social, muy distinta. Hace algunos días el presidente Sagasti en una entrevista comentaba que si en Colombia o
o en Chile los cambios se daban a través de convulsiones sociales, pues acá se estaban dando a través de las urnas y no le faltaba razón. Creo que el mensaje de una presidencia otorgada a Pedro Castillo habla de toda una expectativa, pero precisamente quizás el modo de canalizar estas expectativas es con los márgenes, es a través, dentro de los márgenes que la Constitución estipula, y para eso creo que está el Parlamento, desde donde pueden implementarse los cambios que seguramente han generado expectativas. Ahora, han pasado 43 días hasta que finalmente Pedro Castillo fue proclamado presidente de la República. Esto evidentemente afecta el tiempo de la transferencia. Falta apenas una semana para 28 de julio y el tiempo de la transferencia es cortísimo. Recién esta tarde Pedro Castillo se va a reunir con Francisco Sagasti en Palacio de Gobierno para hablar de los temas relacionados a la transferencia. La primer ministro Violeta Bermúdez ha dicho que se ha avanzado desde el Ejecutivo, sin embargo, este tiempo va a ser muy corto. ¿Qué tanto margen de maniobra va a tener el nuevo gobierno, el nuevo Ejecutivo, con estos tiempos tan cortos? No solo para el proceso de transferencia, sino para formar un gabinete de ancha base, que es también una de las cosas que dijo Pedro Castillo en su balconazo de lunes. Sí, ese es un saldo lamentable de la dilación por asuntos legales que se dio en el seno del Jurado Nacional de Elecciones. Y es un plazo efectivamente muy acotado, hay muy poco margen. Yo te diría que incluso, digamos, efectivamente el gobierno saliente seguramente ya tiene todo listo. Lo que va a tocar es terminar de estos procesos de transferencia, suelen tomar por lo menos 5 semanas, 6 semanas. O sea, el plazo es muy breve, es muy desafiante, y eso creo que también obliga a que los convocados al gabinete tengan algo de experiencia previa para poder ahorrar estos tiempos muy costosos de aprendizaje que hacen que algunos sectores pudieran ralentizar algunos procesos bien caminados, ¿no? Por ejemplo, la primera ministra Violeta Bermúdez ha dicho que lo ideal sería que el equipo técnico que está manejando la vacunación se mantenga, y efectivamente ojalá que eso se dé. Seguramente van a haber cambios a nivel de cabeza política, pero creo que este plazo tan breve que se da es sin duda complicado, y esperemos que no genere complicaciones adicionales a todas las que hemos estado pasando. Hablemos ahora del Congreso de la República, José Carlos. Este viernes 23 deberían empezar sus funciones los nuevos parlamentarios. Sin embargo, la subcomisión de acusaciones constitucionales del Parlamento saliente va a seguir funcionando unos días más hasta el día 26. En estos días, hasta el 28 de julio, el nuevo Congreso va a tener que formar una mesa directiva. Esta mesa directiva, ¿qué características debe tener? Porque también va a ser importante el contrapeso que se tenga desde el Congreso de la República para que el Ejecutivo pueda tener un buen desempeño en los primeros días de gobierno. Mira, solo en términos de estabilidad, de gobernabilidad, la gran mayoría de momentos en que ha habido algún nivel de diálogo entre Ejecutivo y Legislativo, por lo menos viendo desde el año 2001, ha sido cuando el oficialismo también tenía la presidencia de la mesa directiva del Parlamento. Han habido otros momentos en que se temía que eso no sucediera. De hecho, Antero Flores Arauz fue presidente del Consejo de Ministros de una mesa de oposición en el año 2000, en el último tramo del gobierno de Toledo, o Luis Iberico, que fue presidente del Congreso en el último tramo del gobierno de Ollantumala. En consecuencia, no necesariamente el que esté en la oposición hace que se den momentos de ingobernabilidad. Creo que lo fundamental es llegar a algún entendimiento mínimo que no cree situaciones de polarización como las que hemos pasado en el lustro pasado, ¿no? Yo creo que es fundamental trascender de este ánimo tan irascible y más bien tener una dinámica de pesos y contrapesos que permita que el país no se detenga y que no hayan momentos de incertidumbres como los que hemos pasado en tiempos recientes. Fíjate,
El Congreso que está concluyendo funciones le negó la confianza, por ejemplo, a Pedro Cateriano, y eso hizo que se perdiera en medio de la pandemia, por lo menos una semana, diría yo, de tiempo valiosísimo, ¿no? Entonces, no hubo razones de fondo, diría yo, en esa denegación de investidura, pero muchas veces hay razones políticas que no tienen ninguna ganancia, porque no creo que tampoco la oposición haya ganado de eso. En consecuencia, creo que esta dinámica tiene que ver una cooperación crítica, si se quiere, y eso pasa más que por composición de mesa directiva, pasa por entender que no se quiere poner piedras en el camino de uno o de otro lado, ¿no? Así es, y la última pregunta va por el lado de precisamente esa agenda que deben hacer desde el Parlamento, consensuada evidentemente con el Ejecutivo para los primeros 100 días por lo menos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos principales desde tu perspectiva que debe tener esta agenda prioritaria para el país en los primeros 100 días de gobierno de Pedro Castillo? Mira, yo creo que todo aquello que tenga que ver con continuar con el proceso de vacunación, si es que hay alguna regulación pendiente, pues hay que darle rápido trámite, y lo mismo en los temas de reactivación económica, ¿no? Yo creo que el Congreso que está saliendo ha dejado embalsados muchos proyectos de ley, varios de ellos con una temática o con una postura muy irresponsable en términos de afectación de la estabilidad macroeconómica. Y creo que no se debe seguir ese ejemplo, y más bien debe verse cuáles son las necesidades reales y dónde se requiere algún ajuste legal, y en ese camino poder seguir avanzando. No creo que los temas vayan más allá de eso. Ha habido muchas veces la iniciativa de crear algún distrito o plantear algún día especial, o plantear algo que impacta en algún sector de la actividad económica, no necesariamente es lo que conviene más en el momento actual. Así es. Muchas gracias, José Carlos, por tu participación en 24 horas mediodía, y estaremos en contacto, por supuesto, para conversar en otra oportunidad sobre la coyuntura política de nuestro país. Vamos a continuar con más en 24 horas mediodía.